Hola, buenas tardes. Buenas No tardes. sé si me escuchan. Sí, Melanie. Vaya, estás por ahí, Iván. Hola, buenas tardes. Vaya. Sí, ya se está grabando. Vos tenés el mando. Ahí cuando terminemos la clase solo le das en parar la grabación y se va a subir al correo de RC. Ok, ya en un minuto inicio. Vaya, sí, niños, otra vez Roberto pide disculpas, puesto que por trabajo se le va a complicar ser presente en la sesión. Iván va a continuar el tema que vimos, empezamos a ver el lunes, el de funciones, y por esta sesión solamente veríamos ese tema, dado que la otra ayudante solo tenía tiempo para el sábado, y como vamos bien en la calendarización, entonces no nos va a afectar, así que hoy posiblemente terminemos antes de las 8. Les aviso desde ya, por lo que no vamos a tener receso. Eh, Igual, ya empezamos a ver esto lunes, es la continuación, no creo que sea tan difícil, pero vamos a intentar llegar a máximo a las 7. Así que Iván va a estar a cargo, yo voy a estar aquí por cualquier cosa, escuchándolos y ajá, ahí cuando ya hayan varias personas, empezamos y es tu clase, Iván, libre ahí. Perfecto, ¿me avisas si puedo iniciar ya o si esperamos un poquito? Pues mira, si quiere, bueno, niños, no sé si alguien puede escribir al chat de grupo donde están todos los alumnos. Parece que ya empezó la clase, que tuvimos problemas técnicos, de hecho también disculpas por estos 10 minutos de retraso. No nos encendía ninguna de las dos computadoras, ni a Iván, ni a mí, no nos dejaba entrar del celular, entonces fue un gran problema. No sé si les pueden escribir y decirles que ya estamos. Y si querés, esperemos a las 5:47, quizás unos 3 minutos para ver si entran más, y de ahí empezamos. 5:47, perdón. Listo, Melanie, ya lo puse. Perdón, no sé si alguien habló, pero escuché cortado, no sé si es mi internet. Te mencionaban de que ya avisaron. Vaya, sí, sí, de hecho ya se acaban de unir 4 personas. Ok, entonces Si quieres empecemos ya, igual queda vale, grabado. ok, perfecto. Comparto mi pantalla, si me hacen el favor de avisarme que todo Sí, ya se ve. ya se ve, perfecto. Bueno, ya quiero hacerlo la cámara para saludar. Buenas tardes, soy Iván. No sé si todos los que están aquí estuvieron en la sesión del lunes, que fue la que yo pude estar con ustedes. Voy a volver a estar hoy para seguir con el tema de funciones, que terminamos un tema que estaba un poco corto el día lunes y que seguimos hoy. Y que después de ese, pues continuamos con una pequeña introducción a lo que son las funciones y hoy vamos a hacer, aparte de un pequeño repaso de lo que vimos la sesión anterior, va a ser un poco más rápido. Vamos a continuar con el tema. En realidad no pronostico que nos vamos a tardar mucho, así como decía Melanie, no nos vamos a tomar un receso, sino que simplemente vamos a cubrir todo de una y potencialmente como máximo a las 7 vamos a terminar, dado que el tema, pues a pesar de ser muy importante, también no está programado como muy largo. Entonces, bueno, sin más preámbulos, vamos a comenzar. Entonces, como veíamos en la sesión anterior, pues vamos a ver las funciones, el concepto, tipos y transformaciones. La sesión anterior veíamos un poco de lo que
una idea conceptual de qué son las funciones, cuáles son algunos de sus elementos. Entonces, platicábamos, a mí me gusta mucho ver para repasar, pues que es una función como lo veíamos el día lunes, que es como una máquina a la que yo le suministro ciertas cosas y que esta máquina usa estas cosas, hace ciertas operaciones y que luego me devuelve un producto. Una lógica similar es lo que vamos nosotros a aplicar para poder realizar esto matemáticamente. Entonces, una idea como un poco más gráfica es la que ven en la imagen. Una función vamos a determinar que es una pizza y una pizza que le falta un ingrediente y la X representa el ingrediente. Entonces, claramente yo no puedo poner X no puede ser cualquier cosa, sino que va a estar restringido a cierto tipo a un conjunto de ingredientes como pepperoni, jamón, tocino, carne, en este caso piña. Entonces, entonces como se lee, sería f de piña es igual a una pizza con piña. Entonces, algo así sería en este caso la función que sería en este caso la máquina sería ponerle un ingrediente a la pizza. Y el valor que yo le estoy proveyendo es el ingrediente. Y cualquier cosa, no puedo, por ejemplo, poner en lugar de una piña una llanta, por ejemplo. Como que no tiene sentido, o sea, poner de ingrediente llanta. Entonces, como que las funciones tampoco, no necesariamente puedan admitir cualquier cosa, sino que podemos nosotros llegar a restringir, ya sea por decisión nuestra o porque simplemente la naturaleza de la máquina no nos permite. Así como como en este caso de la pizza, no nos permite poner una llanta, así también las funciones, por su naturaleza, que eso lo verán más adelante, no podemos a veces poner ciertos valores porque generan algunos tipos de problemas con la determinación del valor. Eso se llaman indeterminaciones, que eso se verá también más adelante. Entonces, veíamos nosotros digamos, como eje central del concepto que es una relación, que es alguna parte de lo que veíamos nosotros en el tema anterior de las variaciones, y veíamos que teníamos este ejemplo de relación, donde veíamos que un conjunto se relacionaba con otro conjunto. Y esta relación era que elementos del conjunto X se relacionaban con uno o más elementos del conjunto Y. Entonces podíamos nosotros determinar que una relación es simplemente esa correspondencia entre elementos. Entonces, así como pues yo tengo el producto con el ejemplo de la pizza y los ingredientes, o sea, en este caso, estoy asociando un ingrediente con el producto final, que sería el pepperoni va a estar relacionado con la pizza de pepperoni, la piña va a estar relacionada con la pizza con piña. Eso es un ejemplo un poco simple, pero que también nos ayuda a visualizar más o menos cómo está el asunto. Entonces, por lo general, así como está estructurado el conjunto X, sería como el punto de partida. Y el conjunto Y sería como lo que la máquina nos suelta después de haberle entregado el elemento del conjunto X. Ese es más o menos como lo estándar. Hola, Entonces, disculpa, ¿cómo dijiste en el conjunto X? ¿Era el conjunto de partida y en el conjunto Y? conjunto Y normalmente es el resultado de que la máquina haya procesado el elemento del conjunto X. Entonces, así como veíamos en el ejemplo de la pizza, o sea, antes de hacer una pizza con piña, le tengo que proveer a la máquina que me hace la pizza una piña. Entonces, el conjunto X en este escenario serían los ingredientes. Entonces, parto de tener el ingrediente, se lo paso a la máquina hace su operación y me devuelve una pizza con piña. No sé si se me explica. Entonces, el conjunto Y Ahora serían sí, las gracias. pizzas. Ajá, y el conjunto X, los ingredientes. Algo así, para que nos hagamos la idea. Entonces, una función, entonces claramente aquí nosotros, el tipo de relación está restringida a de que un elemento del conjunto X puede corresponderle a Y varios de sus valores. Es decir, si yo pongo pizza, o sea, pongo, por ejemplo, pepperoni, eso puede ir en la pizza de pepperoni o puede ir en la pizza suprema, por ejemplo. Entonces, como que hay dos destinos. A partir, si yo le doy pepperoni, me puede devolver varias pizzas, por ejemplo, si seguimos el ejemplo. Entonces, eso
No, nosotros, o sea, eso está bien, o sea, las matemáticas, las relaciones se pueden mantener de esta manera, pero las funciones que son un tipo de relación que es muy importante que conserven la siguiente estructura, de que cada elemento del conjunto X le corresponde uno y solo un elemento del conjunto Y que estén relacionados así como ven en la pantalla, que a le corresponde el 1, a B le corresponde el 2, a E le corresponde el 5. Aún entonces, el conjunto de partida sería los elementos del conjunto X y a cada uno de ellos le toca un elemento de, digamos, final del conjunto Y. Entonces, básicamente, toda función es una relación, pero no todas las relaciones son funciones. Y esto es bien importante que lo sepamos identificar a la hora de nosotros analizar funciones, que normalmente las analizamos porque lo que queremos hacer a la hora de resolver un ejercicio es determinar cuál es la mejor forma de resolverlo, que es como lo que, como una metodología más así de manera sencilla que les explicaba la sesión anterior, que a mí me gusta antes de resolver el ejercicio es leerlo, entender el contexto, comprender los datos que tengo y formular una estrategia para resolver el ejercicio. Y para formular esta estrategia tengo que entender bien, como matemáticamente, vamos a ver ejemplos ya con números, ya no con pizzas, sino que para poder nosotros determinar qué es lo que podemos hacer y no hacer con la función y determinar que sea una función, que eso es muy importante. Entonces, ¿hay alguna duda hasta ahorita con el repaso? No, ninguna. Perfecto. Cualquier cosa me pueden interrumpir. Entonces, la notación también la veíamos, es esta, normalmente la más común es f de x, que es como se lee. Puede ser y o puede ser y de x también, o sea, no hay ningún problema. Normalmente en la formalidad, pues uno tiene que indicar y es una función de x. Tiene que escribirlo con una pequeña palabra, pero por lo general, esas son formalidades que pues no entran en nuestro campo y no hay que hacerlas. Entonces se comprende desde ya de que y igual y lo que sea, cual sea la función, pues es una función, igual con f de x. Por eso tal vez la más común es la en medio, pero cualquiera de las tres está bien. Entonces, también alcanzamos a ver la última sesión, un ejemplo de los elementos de las funciones. Entonces, aquí se va a relacionar mucho lo que mencionaba anteriormente de el conjunto de partida y el de llegada, digamos, ya decir, podemos decir así. Entonces, nosotros vamos a tener como en dado caso tengo dos números de entrada que me den los dos un mismo número de salida, sigue siendo una función. Efectivamente, podría ser, pero eso es un tema, o sea, por ejemplo, ahorita nosotros estamos viendo una función de una variable. El caso que está planteando Lisandro es una función de dos variables que tiene otras complejidades y que se ve en una etapa muy avanzada de una carrera. Entonces, sin embargo, no es que sea muy difícil, casi que muchas de las cosas que vamos a ver aquí se aplican también en ese caso, pero también es posible. Es posible. De hecho, el área, digamos que a lo que, por ejemplo, le llama la atención la ingeniería, hay tres materias dentro de la ingeniería que se llaman cálculos. El cálculo 1, 2 y 3. Cálculo es, o análisis matemático, como se le conoce en otros países, es el estudio de las funciones. Y justamente la última materia de las tres es cálculo multivariable, donde nosotros, en lugar de ya analizar funciones de una variable, nos dedicamos a analizar funciones no solo de dos variables. Por ejemplo, decir, voy a mi función de pizzas, le voy a, en lugar de decir de meterle solo pepperoni, le voy a meter pepperoni y jamón. Puedo meterle pepperoni, jamón, piña, tocino y hacer una función de hasta de 4 variables y que las 4 variables en sí me devuelvan un número. Y eso es perfectamente posible. Estoy haciendo una correspondencia entre ciertos valores, o sea, entre un conjunto de varios valores a otro conjunto de un solo valor. No sé si con eso contesto tu pregunta, que es muy interesante y que pues, claramente sí se puede. Pues. Sí, bueno, el de sigue siendo una función en el término más estricto de la palabra, es de tenemos que analizar si se cumple la condición. O sea, esta condición, Lisandro, se tiene que cumplir de manera obligatoria. Ya, en la que veíamos aquí. O sea, esta relación se tiene que mantener de que
de que la función, o sea, que nuestro conjunto, que en este caso el conjunto X, solo tiene un elemento, digamos, asociado, pero nuestro conjunto X podría tener A y, por ejemplo, no sé, un número, una letra griega, por ejemplo, A y beta, por ejemplo. A y beta, y eso le va a corresponder al 1. B y alfa le corresponde el número 2. Entonces estaríamos asociando dos conjuntos de números a un número único en otro conjunto. Pero solo tiene que pasar esto, que esa combinación de números solo están relacionados a otro número en el otro conjunto. Si eso sucede, entonces es una función. Porque puede pasar, justamente como en el caso de que estamos hablando de 1 a 1, podría llegar a ser 2 a 1, pero también podría ser de 2 a 2 elementos. Por ejemplo, que A y beta le corresponda a 1 y 2. Y eso sería una relación de dos variables, pero no una función. Siempre que en dado caso, pues lleguemos a estudiar ese tipo de funciones, sí tenemos que llegar a analizar de que se cumpla la condición de que sea una función, pero es perfectamente posible. Perfecto. Vale, entonces, siguiendo con los elementos, esto y de un solo Lisandro también aplica para las funciones de dos variables y de infinitas variables, si se quiere, es de que van a tener esta notación. Vamos a tener una variable independiente y una variable dependiente. Esto lo que significa es que por eso se le llama también función, porque muchas veces ocupamos esta expresión, o sea, y va a cambiar en función de cómo cambie x. Y entonces, en esta relación, que en este tipo de relación es una función, quien decide cómo y cuándo se cambia es x. Por eso se dice que es una variable independiente. Y entonces nosotros podemos determinar, por ejemplo, en la vida real, podemos nosotros, porque por ejemplo, se van a enfrentar muchas veces a situaciones donde se puede modelar un problema como una función y podemos contestar preguntas, dado que hemos modelado como una función. Entonces, donde, por ejemplo, les comentaba en la sesión anterior, la cantidad de energía que yo voy a tener en el día de acuerdo con la cantidad de horas que yo duerma. Entonces, yo puedo crear, digamos, un poco complejo poder medir la energía que uno tiene durante el día, pero supongamos que existe una función que nos dice que de acuerdo a la cantidad de tiempo en minutos que yo duerma, así va a ser mi nivel de energía. Entonces, estoy diciendo, mi variable independiente sería la cantidad de horas, porque depende de la cantidad de horas, bueno, la cantidad de minutos que yo duermo, así voy a poder determinar mi nivel de energía. Entonces, en mi función de este tipo de situación, estoy modelando que la cantidad de energía depende del tiempo. Entonces, mi variable independiente sería el tiempo, mi variable dependiente sería la cantidad de energía. Entonces, para poder estudiar cómo cambia la energía durante mi experimento, necesito tener como parámetro el tiempo. Y el tiempo, pues, no necesito, o sea, no puede, o sea, podría llegar a ser dependiente, pero digamos que en este ejemplo no, va a ser absoluto. Entonces, más o menos eso es lo que significa. Entonces, nosotros claramente hemos definido conjuntos, porque un conjunto le corresponde a otro conjunto. Entonces, la variable independiente va a marcar el paso de la variable dependiente. Eso es lo que significa, digamos, que y esto es bien importante a la hora de tratar de razonar cómo vamos a modelar una función a la hora de solventar un problema. Por eso les digo, como que esa es la lógica que hay que aplicar. Entonces, pero ya digamos entrando en temas más formales, entonces al conjunto de valores, por ejemplo, en este caso del tiempo, que les decía en el ejemplo, es qué valores del tiempo, por ejemplo, no tiene sentido decir que he dormido menos 3 horas. Digamos que eso no tiene mucho sentido. Entonces, existe como restricciones de qué tipo de valores puedo yo darle a mi variable independiente, y este es el dominio de la función. El dominio de la función es qué valores le consta el conjunto de la variable independiente. En este caso, si veíamos que ahorita el conjunto X tiene su conjunto, un conjunto 1, 2, 3, 4, 5, y por los puntos podemos inferir de que son de aquí hasta el infinito. Entonces yo puedo poner, por ejemplo, son todos los naturales, todos los números naturales que comprenden del 1 hasta infinito. Entonces yo puedo solamente poner esos valores. Entonces es como que el dominio, de manera estricta, lo único que quiere dar a entender es qué cosas puedo yo darle a mi variable independiente.
Y el rango se le conoce como al conjunto de llegada, que de acuerdo a qué valor escoja yo de mi conjunto X, que es el dominio, así va a ser el del rango. Entonces, no sé si hay alguna duda hasta el momento de qué es el dominio, qué es el rango. Ninguna. Perfecto. Entonces, aquí podemos ver en el cuadrito, digamos, de la derecha, un poco más abajo aquí, tenemos que una función y en términos de X puede expresarse como podíamos ver en la imagen. La última es un poco menos común, yo les recomiendo ocupar f de x, que es como el más estándar de los estándares. Entonces, el segundo punto es que el dominio de la función se escribe como una d y una f, pero un poquito más abajo, y el rango de la misma manera. Entonces, esto es bien importante, sobre todo el análisis del dominio. Normalmente el rango no es que no nos interese, normalmente el que toma la pauta a la hora de analizar una función es el dominio. Entonces el dominio, ¿y por qué el dominio? Porque en realidad, como y es una variable dependiente, en realidad el que tiene el mayor papel a la hora de hacer un análisis, y dentro de un análisis les digo determinar pues, en un problema qué tipo de cosas voy a incluir, y de acuerdo a los tipos de cosas que puedo incluir dentro de mi máquina, entonces así van a ser los resultados que voy a obtener, y entonces el análisis de los resultados ya sería el rango, pero primero hay que estudiar primero qué puedo poner en mi función, que sería el dominio. Entonces, básicamente, digamos, de una manera metodológica, primero, nuestro principal problema a atacar normalmente en las funciones es el dominio. Y luego, como resultado, podemos estudiar el rango, una vez que ya tenemos el dominio. Entonces, ahora vamos a ver que fue lo que ya no nos quedamos en la clase anterior, fue los tipos de funciones. Existen muchísimos tipos de funciones. Y vamos a ir tratando de ir entendiendo más o menos cuál es la lógica, ya matemáticamente. Ahorita solo hemos dado un ejemplo de pizzas, y de cantidad de energía de acuerdo a lo que uno duerme. Entonces, vamos a intentar ver como las más comunes, voy a intentar hacer como lo más simple posible para explicar esto. Normalmente la función lineal, que es como de las más estándares, a la hora de analizar, que tiene varias propiedades que nosotros podemos obtener. Vamos a ver de que la función lineal tiene esta forma. Y igual a mx más b. Entonces, y es la variable dependiente, x es la variable independiente. Entonces, nosotros, como ya les comentaba, nosotros podemos llegar a hacer análisis. Análisis de lo que estamos nosotros viendo solamente con esto. Entonces, nosotros sabemos que esto es una relación y que quien va a marcar el paso es la x. Entonces, aquí nos da un poco de información, que los interceptos serán 0, b y menos b sobre m sobre 0. Entonces, esta notación no sé si la conocen, pero vamos a dejarla aquí escrita. Entonces, en la notación de los puntos es la coordenada en x, en el eje x, coma la coordenada en y. Esto en coordenadas rectangulares. Entonces, el eje x normalmente es el eje horizontal y el eje y es el eje vertical. Entonces, lo que estoy diciendo aquí es, me muevo a partir del 0, me muevo tantas unidades hacia la derecha o a la izquierda, y luego me muevo hacia arriba o hacia abajo. Si x es negativa, me muevo hacia la izquierda. Si x es positiva, me muevo a la derecha. Si y es positiva, me muevo hacia arriba, y si y es negativa, me muevo hacia abajo. Eso es lo que quiere decir. Entonces, nosotros de esta función, podemos obtener esta información. ¿Y cómo se obtiene? Los interceptos, ¿qué son? Esto es un concepto bien importante, no solo para la función lineal, sino que esto es una información que podemos obtener de la gran mayoría de funciones. Y de hecho, justamente de esto, de los interceptos, un concepto tan sencillo que vamos a ver hoy, de esto trata el problema más difícil de las matemáticas que les comentaba anteriormente. Más o menos, no exactamente con los interceptos, pero sí con algo que está estrechamente relacionado con los interceptos. Entonces, para que, se vean que no es algo tan trivial, bueno, no tan básico, sino que en realidad es algo de suma importancia a la hora de poder abordar el tema de las funciones. Entonces, ¿cómo nosotros obtenemos los interceptos? Bueno, primero empezamos. ¿Qué es un intercepto? Un intercepto es más un concepto que a mí me gusta llamarlo gráfico, que es donde corta mi función, porque la función yo la puedo expresar o bien en álgebra, que es esta es la forma algebraica, y una forma gráfica,
que sería el dibujito que tenemos aquí a la derecha. Entonces, los interceptos me gusta más asociarlos como un concepto gráfico de las funciones, que significa es mi dibujo de la gráfica donde corta los ejes. Es una pregunta bien importante que nos da muchísima información, porque a veces, en muchas ocasiones, nosotros vamos a poder modelar la función, o sea, que se nos presenta un problema. Nosotros logramos identificar todos los aspectos clave y modelamos el problema de acuerdo a una función. Entonces, muchas veces nosotros no vamos a tener una herramienta para poder visualizarlo. Por ejemplo, hay varias graficadoras, calculadoras gráficas existen, o calculadoras gráficas en internet, donde podemos nosotros meter los valores y automáticamente nos dibuja. Pero si nosotros no tenemos acceso a este tipo de herramientas, nosotros podemos, de acuerdo a ciertos tipos de características que tiene la propia función, para nosotros poder hacer al menos un bosquejo de cómo se vería la función. Y eso es de suma importancia porque al final nosotros lo que queremos entender de la función es su comportamiento. Porque al final, como hemos modelado un problema, por ejemplo, algo tan sencillo como una empresa quiere medir la cantidad de ingresos que tiene y los ingresos de qué dependen. Entonces estamos aquí diciendo que el aspecto de los ingresos es algo que depende de algo. Entonces es una variable dependiente, entonces sería la Y. Y por ejemplo, vamos a asumir que solo depende de las ventas. Entonces, así, M, por ejemplo, sería el costo de la venta, porque básicamente, por ejemplo, si yo vendo pupusas, el ingreso que voy a tener es la cantidad de pupusas que venda por el precio que cuesten las pupusas, ¿verdad? Entonces, mi función sería, mis ingresos van a ser igual a la cantidad de pupusas que yo venda multiplicada por el precio de esas pupusas. Por ejemplo, si yo vendo 10 pupusas y cada pupusa vale $1, entonces 1 por 10 son $10. Entonces mi ingreso vale $10. Quien me está marcando cuánto es la relación, o sea, esta relación de dependencia que es una variable real, es esta, que es la cantidad de pupusas. Y entonces M sería como el precio. Entonces, significa que a mayor precio, claramente estoy ganando más. A menor precio, estoy ganando menos. Entonces, básicamente nosotros podemos, por medio de una función, analizar cómo es ese comportamiento, o sea, cómo se están vendiendo las pupusas. Entonces, no sé si yo tengo una pregunta. El ejemplo sería y igual a 2x más 1, ¿verdad? Si te referís, me imagino, al ejemplo de las pupusas, ¿verdad? Lisandro, de la gráfica. Sería, fíjate que no sé si esta escala el dibujo, no te la sabría decir a ciencia cierta. Porque, por ejemplo, en esta gráfica, pues, bueno, la cuadrícula se ve un poco extraña, pero si te fijas, este punto sería, en X sería 0 y en Y sería 1. Pero aquí no tengo claro cuál es la coordenada en X. Entonces sé que la coordenada en Y es 2. Aquí. Si dibujamos el rectángulo. Aquí es 2. Entonces es un punto intermedio entre 0 y 1. Tal vez es un medio. Entonces es difícil saberlo. A mí me gusta ser riguroso con estas cosas. Y si no tengo exactamente la división, no me gustaría darte una respuesta concreta. Pero aparentemente es un medio. Entonces nosotros por medio de de hecho, esta es hay varias formas de poder calcular la función. Si nosotros solo tenemos el dibujo, podemos nosotros crear la misma función algebraica. Digamos que es un proceso recíproco. Entonces aquí aparenta ser menos un medio, por ejemplo, en este punto. Aquí aparenta ser que en X es menos un medio. Coma 0. Entonces, con esta información, nosotros ya podríamos determinar cuál es. Si querés, en un momento, termino de explicar y pues yo te doy la respuesta un poco más adelante, si es esa la función. Ya vamos a nosotros, no sé. Okay. Vaya, entonces, lo que les comentaba, entonces, al nosotros tener una función, nosotros podemos estudiar, por ejemplo, si yo cambio, por ejemplo, en lugar de que el precio de la pupusa sea $1 con 10 centavos, ¿cómo va a cambiar mi ingreso? Si vendo 20 pupusas, ¿cuánto voy a ganar? Entonces, como que hay una relación, como que las funciones me dan pie a poder hacer un análisis bien extenso de algo tan sencillo como vender pupusas. Entonces,
Dentro de estos análisis, que este fue un poco sencillo, los interceptos forman un papel bien crucial. Entonces ahorita vamos a ver cómo se obtienen. Entonces, los interceptos son lo que les comentaba, donde mi gráfica en el dibujo le toca el eje. Por ejemplo, en la gráfica que no tenemos a la derecha, tenemos que esta gráfica toca en el punto 0,1. Entonces, este punto es de suma importancia porque normalmente los interceptos nos dan mucha información acerca de cómo es. En este caso es una línea recta, es sencillo de ver, pero digamos que en funciones más difíciles también nos puede llegar a dar muchísima información. Entonces, ¿cómo se obtiene? Si se fijan, esto se obtiene cuando la variable x vale 0. Entonces, significa que si yo quiero obtener el intercepto en el eje y, significa que x vale 0. Por lo tanto, m no nos interesa ahorita cuánto vale. Entonces voy a multiplicar y igual a m por 0 por b más b. Y si se fijan, como m por 0, cualquier cantidad por 0 es 0, me queda como que y es igual a b. Entonces, básicamente lo que acabo de hacer es cuando x vale 0, y vale b. Eso es lo que quiere decir. Y ese es el intercepto en el eje y. Y sería una manera muy similar en el otro intercepto. Cuando y es igual a 0, significa que cuando toco el eje horizontal, entonces tengo que, este va a ser menos b sobre m. Entonces lo vamos a hacer aquí rapidito aquí abajo. Bueno, aquí en la par lo voy a hacer. Vamos a borrar esto. Vale. Permítanme. Vale, entonces significa que si el intercepto es en el eje horizontal, significa que y es la que vale 0, porque como recuerden que y es el eje vertical. Aquí, por ejemplo, está 6, aquí está 5, aquí está 4, 3, 2, 1, 0. Entonces significa que aquí 0 tiene que ser igual a, permítanme, este es el vanish. Aquí está. 0 es igual a mx más b. Puede ser esto un poco más difícil, dado que estamos trabajando con pura álgebra. Y disculpen la letra que me cuesta un poco dibujar con el mouse. Pero más o menos sería así. Entonces, ¿cuál es la variable que nos interesa despejar? Pues x. Porque queremos saber cuánto vale x cuando y vale 0. Entonces, si nos fijamos con b, restaríamos ambos lados. B de la ecuación, o como, por ejemplo, más tradicionalmente se dice, como b está sumando, pasa a restar. Entonces tendríamos menos b igual a m por x. Y si se fijan, como queremos despejar x, como m está multiplicando x, dividimos m a ambos lados de la ecuación, o m como está multiplicando pasa a dividir. Por lo tanto, x es igual a menos b sobre m. Entonces, de esta manera obtenemos los dos interceptos, que lo que nos dan es esta información, nos dan este punto y nos dan este otro punto. Entonces, hasta el momento, ¿hay alguna duda? No. Entonces, vaya, entonces, siguiendo, digamos, con un poco de la lógica que vamos tratando, es que para una línea, 2 puntos son suficientes para, por ejemplo, nosotros tenemos solo la gráfica, nos olvidamos de que, bueno, en este caso ni siquiera tenemos, pues tal vez podemos hacer el ejercicio que proponía Lisandra, de determinar cuál es la ecuación de la recta. Entonces, porque lo que estamos viendo es que como mínimo necesitamos 2 puntos para determinar cuál es la ecuación, bueno, la función algebraica, digamos desde el punto de vista del álgebra, que necesitamos para poder graficarla. Entonces, lo primero que vamos a hacer es calcular la pendiente, que le llamamos m. Entonces, y vamos a utilizar pues la siguiente ecuación.
Entonces, a mí en realidad lo que me gusta muchas veces explicar qué es la pendiente y cómo se ve visualmente, porque la pendiente básicamente es el grado de inclinación. Es el grado de inclinación que tiene la gráfica. Entonces, en este caso, pues voy a dibujar, bueno, voy a borrar lo que he estado haciendo acá, luego lo podemos incluir en un futuro análisis, pero para poder explicar que esto que para mí es bien importante. La pendiente es importante entender qué significa y de dónde viene este y2 menos y1 y x2 menos x1. Es bien importante. M que es la pendiente, así como lo dice su nombre, es el grado de inclinación que tiene la recta, esta recta, esta azul, esta recta azul, con el eje horizontal. O sea, lo que yo quiero medir es este ángulo. Entonces, muchas veces lo único que yo necesito, de hecho, es saber hacia dónde, cuánta es la inclinación y un punto para poder dibujar una línea. O puedo hacerlo de dos maneras. Como mínimo necesito saber 2 puntos o cuál es la inclinación y un punto. Si yo sé cuál es el grado de inclinación y conozco un punto, puedo dibujar la línea sin ningún problema. Entonces, este ángulo viene de aquí. Entonces, quiero hacerles una pregunta. Antes de pasar con esta explicación, quisiera saber si ustedes conocen de trigonometría, senos, cosenos y tangentes. ¿Los conocen? ¿Los han visto? ¿O todavía no los han visto? Si alguien no lo ha visto, pues mejor confíen en mí de que esto es cierto. Sí lo he visto, pero hace ya 2 años creo, ajá. Entonces no está como que muy fresco. Híjole, bueno, entraría un poco más, digamos, un poco más fuerte. O sea, si quisieran que se le explicara de dónde viene esto, es un triángulo rectángulo y ocupar las definiciones de seno, coseno y tangente. Bueno, casi que la tangente nada más. Pero ustedes me dicen, yo con mucho gusto se los puedo explicar para que entiendan que esto no es artificial, pues tiene un sentido. Si están de acuerdo, si alguien dice no me acuerdo y prefiero mejor no, bueno, aquí me dicen por favor. No sé si todos están de acuerdo. Sí, por favor. Sí, por favor. Y dele, Vale. por favor. Vaya, perfecto. Entonces, solo como un pequeño repaso, las razones trigonométricas, razones se les llama razones porque son cocientes, son el seno, el coseno y la tangente. Entonces, tenemos esas tres, hay otras tres más, pero que son recíprocas a estas son las importantes. Entonces, y todas vienen de lo que es un triángulo rectángulo. Entonces, básicamente, vamos a recrear este triángulo rectángulo en esta gráfica. Entonces, ¿qué era? Nosotros denominamos, por ejemplo, H, la hipotenusa. Si se recuerdan que en los triángulos rectángulos se dividían en los catetos y la hipotenusa. Entonces voy a llamar, por ejemplo, al cateto este A, a este P, y la hipotenusa H. Entonces el seno del ángulo era el opuesto al ángulo entre la hipotenusa. Entonces este sería A sobre H. El coseno sería el adyacente al ángulo, adyacente que está al lado, entre la hipotenusa. O sea, sería B sobre H. Y la tangente sería el cociente de los dos catetos, A sobre B, opuesto sobre adyacente. Entonces, esto lo que tiene de particular seno, coseno y tangente, y por qué se le llaman razones trigonométricas, es porque si se fijan estos cocientes pueden ser replicados, o sea, no importa el tamaño del triángulo, todos los triángulos convergen a uno mismo, o sea, digamos como que puedo tener un triángulo que tiene el cateto 5 y el otro cateto mide 3, entonces yo puedo calcular la hipotenusa, entonces las divisiones entre estos números
pueden replicarse a números más grandes. Y eso básicamente significa que, por ejemplo, 8 dividido 4 es lo mismo que 2 sobre 1. Entonces, como que van a haber infinitos triángulos que comparten exactamente el mismo número de seno, coseno y tangente. Por eso estos son universales. Porque van a haber siempre triángulos que se van a tener, no van a ser de igual medida, pero que sí sus características, sus catetos y su hipotenusa van a dar los mismos números. Entonces, por ejemplo, imaginémonos un triángulo de cateto 8 y de cateto 4 con uno de 2 y 1, van a tener la misma tangente. Por ejemplo. Entonces, por eso son más universales y por eso yo lo puedo utilizar estas características para cualquier función lineal. Eso es lo importante. Entonces, la tangente es la que nosotros vamos a ocupar, porque normalmente la hipotenusa nosotros no la vamos a tener, pero sí nosotros, porque tenemos coordenadas rectangulares y como mínimo necesitamos 2 puntos para poder construir la gráfica, nosotros lo que nosotros queremos es la inclinación, queremos el ángulo teta, queremos esto. Entonces, supongamos que tenemos este punto, llamémoslo el punto 1, por ejemplo, va a ser este. Y entonces voy a llamar esta coordenada x1, y1. Y este otro punto va a ser mi punto 2, que va a tener coordenadas x1, x2, y2. Hasta aquí se entiende, ¿verdad? Todo lo que estamos haciendo. Por favor, Sí. me interrumpan, que esta es una explicación que tal vez no estaba prevista, digamos, para el día de hoy, pero... Entonces nosotros vamos a dibujar, imaginémonos que la línea azul no existe. Esta de momento no existe. Entonces, entre estos dos puntos, si se fijan, yo puedo construir un triángulo rectángulo. De esta manera. Entonces, si se fijan, con solamente 2 puntos, yo puedo conocer cuánto vale el cateto. Por ejemplo, cuánto vale el cateto del lado opuesto. Este cateto. Puedo conocer A. ¿Cuánto vale A? Porque yo conozco las coordenadas, o sea, x1, y1, x2, y2, yo las conozco. Conozco esos números porque como mínimo necesito 2 puntos. Entonces, esos números yo los conozco. Entonces, ¿cuánto vale A? Si se fijan, es solamente restar y2 menos y1. ¿Verdad? Porque es la altura del punto 2 menos la altura del punto 1 me da la longitud total del cateto A. ¿Se entiende? Sí, sí, se entiende. Sí, se entiende. Entonces hacemos lo mismo con X. Porque yo quiero el cateto B, que es este. ¿Y cuánto mide el cateto B? Si se fijan, la coordenada X2, si a la coordenada X2 le quito la coordenada X1, obtengo cuánto vale esta longitud, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si x2 vale 5 y x1 vale 1, entonces 5 menos 1 es 4. 4 unidades es lo que mide esto, por ejemplo. ¿Se entiende? Solo Sí. una pregunta. Entonces, Ajá, dime. pero eso no es como, el menos no es de fórmula, solo es para diferenciar, porque por ejemplo ahorita es 1, sería 0 menos, no sería 0 menos 1, sería 0 más 1, ¿verdad? Sí, entiendo tu pregunta. O sea, suponiendo que la coordenada x1, por ejemplo, es menos 1. Esa es tu pregunta. No, ajá, si fuera menos 1 sería así. Si Pero querés, hagamos el experimento. Supongamos que la coordenada, vamos a dibujar, a tratar de hacer el dibujo aquí. ¿Querés? Aquí está la coordenada menos 1. Y por ejemplo, aquí está la coordenada 3. 3 va a ser el x2. Entonces, como claramente nosotros dos vemos que la distancia es 4. Entonces, si te fijas, x2 es 3 menos x1, ¿cuánto vale? Menos 1. ¿Cuánto da esto? 4. Y si te fijas, estamos tomando esto, 1 de aquí y 3 de aquí, y lo cual es 4. No sé si eso contesta tu pregunta. Siendo negativo, el menos es de fórmula.
pero quiero que te haga sentido, pues de que justamente estamos obteniendo el valor de la distancia entre estos dos puntos, que sería el cateto B, la base del triángulo. ¿Te hace sentido? Sí, sí, gracias. Va, nice. Vamos a borrar esto. Entonces, ¿alguna otra pregunta? No, vaya. Entonces, ¿por qué hemos hecho todo este proceso? Porque si se fijan, lo que yo necesito en realidad es la inclinación. Entonces yo puedo ocupar seno, coseno, tangente, pero si se fijan, como solo tengo 2 puntos, en realidad, ¿para qué me voy a poner a calcular la hipotenusa? Ya tengo la tangente que puedo yo conocer cuánto es la inclinación conociendo los 2 catetos. No necesito el seno y el coseno. Entonces el seno y el coseno simplemente yo pues no lo voy a utilizar. Entonces, y ahora que tengo esto, ¿cómo habíamos definido la tangente? Como el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Entonces, si el cateto adyacente es y2 menos y1, y el cateto opuesto es y2 menos y1 y el cateto adyacente es x2 menos x1, obtengo esta fórmula. Que es y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Y esto me da un número, me da un cociente. Y este cociente corresponde a un único triángulo rectángulo, que el cual me está indicando cuál es la dirección, es como que, si se fijan, como que la línea imaginaria M no existe, pero ahora que nosotros tenemos este resultado, como sabemos cuánto miden los catetos de un triángulo rectángulo, nosotros estamos asociando el ángulo teta, este ángulo teta, de un triángulo que hemos construido nosotros, digamos, de manera imaginaria, y lo estamos como plasmando dentro de nuestra gráfica ahora. Y eso nos va a servir para decir a dónde va la línea azul. No sé si me estoy explicando. Sí. Perfecto. Entonces, de aquí viene, o sea, esto se puede definir también como la tangente del ángulo. Entonces, básicamente M se le llama pendiente porque en realidad está reflejando la dirección a la cual va la gráfica. Y de ahí viene la fórmula. O sea, ¿hay alguna duda? ¿Algo que no se haya entendido? ¿Algo que no haga sentido? Recuerden, traten de cuestionar cualquier cosita que no les haga sentido, pues podemos preguntar aquí. ¿Será que, digamos, nos puede dar como, bueno, desarrollar un ejemplo para poder, digamos, tener una mejor idea? No sé. Puede ser, fíjate. ¿Sabes qué? Voy a intentar hacer el dibujo, solo que permítanme, voy a ocupar otra cosa que no sea la presentación. Pero sí, tal vez tenés razón. Vamos a... Yo normalmente cuando he dado otras clases me gusta ocupar otra aplicación para hacer estas cosas. Vale, le voy a compartir pantalla. Y vamos a hacerlo con números, si les parece. Vamos aquí, no dibujaron. Vaya. Por ejemplo, yo tengo los puntos, no sé, 1,3, por ejemplo. Y el punto, no sé, 7,4. Entonces tengo una función lineal, tengo estos dos puntos y quiero determinar la función lineal de esto, de manera algebraica. Entonces yo sé que M es igual, digamos, si este es el punto 1, este es x1, este es y1, este es x2 y este es y2, ¿verdad? Entonces yo sé que con y2 menos y1 sobre x2 menos x1 obtendría la pendiente, ¿verdad? Y con la pendiente ocupo la fórmula que todavía no hemos visto y podría yo encontrar cuál es la fórmula que me da, o sea, la fórmula, la función para esa gráfica de manera algebraica.
Entonces, pero ¿cómo veo esto en el espacio? Vaya, vamos a dibujar un pequeño plano. Como son números positivos, solo voy a dibujar el primer cuadrante. Eso que no sé si ya lo vieron, pero el primer cuadrante del plano cartesiano. Este es el cuadrante 1. Entonces, voy a dibujar los puntos. Si se fijan, lo voy a dibujar aquí. Es 1 y 3. Entonces, me voy 1 en X, 1, 2, 3. Y aquí tengo el punto. Y el otro punto es 7 en X y 4 en Y. Entonces, de hecho, creo que lo voy a cambiar. Creo que voy a dejar este como, para que no se mire tan raro. Vamos a dejarlo como 4 y 6, por ejemplo. Entonces, 2, 3, 4. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, más o menos aquí está mi otro punto. Entonces, este es punto 1 y este es punto 2. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? No, no hay. Vale. Entonces, lo que yo voy a hacer ahorita es dibujar un triángulo rectángulo. Este no necesariamente hay que dibujarlo siempre, esto de manera ahorita de ejemplo. Y tengo este, de hecho, mira, está un poco de pena este triángulo rectángulo. Vamos a tratar de dibujarlo mejor. Mejor. Entonces tengo este. Entonces, básicamente lo que les he compartido es, queremos saber su inclinación, y su inclinación está dado por el ángulo teta. Entonces, como yo quiero el ángulo teta, y es muy complicado obtener la hipotenusa, pero los catetos son más viables para hacer este tipo de cálculos. Entonces, ¿cuánto mide el cateto A? Entonces, si se fijan, ¿cuánto vale la altura del punto 2? Vale 6. Entonces, la distancia de aquí, vamos a tratar de dibujarlo un poco más recto, hasta acá es de 6 unidades, ¿verdad? Y la distancia que es de aquí hasta acá es de 3 unidades, ¿verdad? Hasta aquí sí se entiende, ¿verdad? Sí, ¿Cómo sí. han calculado estas alturas? Entonces, si se fijan que si yo quiero esta altura, básicamente bastaría con a la altura del punto 2, o sea, esta, restarle esta, ¿verdad? Y obtendría la del cateto A, ¿verdad? O sea, eso mide Y2 menos Y1, ¿verdad? Y si, entonces ya en términos de números sería 6 menos 3, lo cual nos da 3. Entonces básicamente el cateto A mide 3. ¿Están de acuerdo? Sí, sí, sí. Sí. Entonces lo mismo con A. Por ejemplo, esta distancia, ¿cuánto mide? Mide 4. Mide 4. Y esta distancia mide 1. Entonces, si yo quiero conocer esta distancia que está aquí, bastaría con restar x2 menos x1. O sea, es decir, 4 menos 1 igual 3. Entonces, la tangente sería igual a el cateto A, que es y2 menos y1, dividido por el cateto adyacente, que sería el cateto B. Y por lo que nosotros vemos aquí es 3 sobre 3. Y eso nos da 1. Y entonces, como nosotros sabemos que la tangente de teta es igual a 1, esta es información suficiente para nosotros determinar cuál es la inclinación. Entonces, solamente con 2 puntos hemos podido determinar hacia dónde se dirige. Esto es información totalmente suficiente. Pero creo que el análisis de cómo analizar esto ya en profundidad, eso lo van a ver después. Eso no nos compete en esta clase. Pero esto es información suficiente para nosotros saber. De hecho, hay una tablita
una tablita que tal vez de alguna manera se les puedo hacer llegar, está en internet. Entonces, de acuerdo a cuánto da la tangente, sabemos cuál es el ángulo, para no tengan que hacer el cálculo, pero perfectamente podrían ustedes hacer en la calculadora y ver cuál es el ángulo o sea, qué ángulo hay que meter aquí para que nos dé 1. Y ahí ese sería este teta que tenemos aquí. Entonces ahora si se fijan, yo con solo un punto que conozco, como ya sé hacia dónde se dirige, o sea, esto ya me dio la inclinación, ya sé hacia dónde va. Entonces si yo tengo un punto y la dirección, ya puedo dibujar toda la recta que pasa por acá, de manera algebraica. ¿Se entiende? ¿Cuál es la lógica detrás de cómo estamos haciendo, de cuáles son las fórmulas y cómo las estamos aplicando? Sí se entiende. Sí, se entiende. Sí. Buenísimo. Entonces, si la tangente ya de por sí, si esto ya es condición suficiente para saber hacia dónde vamos, que es 1, y esto es igual a la pendiente, entonces, con yo saber un punto, o sea, como lo tengo que expresar de manera general, entonces, básicamente a la fórmula, digamos, esto es m, digamos que la fórmula es m, igual a y2 menos y1 sobre x2 menos x1, ¿verdad? Entonces, como solo necesito 1 y lo tengo que expresar de manera general, lo vamos a expresar ahora, digamos que esto lo vamos a expresar como m igual a y menos y1 sobre x menos x1. ¿Por qué? Porque solo necesito un punto, porque ya sé hacia dónde se dirige. Y si mando a multiplicar al otro lado, tendría que m multiplicado a x menos x1 es igual a y menos y1. Entonces, ya ordenándolo, tendría que y menos y1, esto se ve un poco raro, pero me van a disculpar ahí, es igual a m por x menos x1. Y si se fijan, voy a intentar trabajar lo más algebraico posible. Esto es un número, esto es algo que yo conozco. Esto también ya lo conozco, yo sé ahorita que vale 1. Entonces, y es igual a m, voy a multiplicar aquí, por ley distributiva, m por x menos m por x1. Y como el y1 está restando, pasa a sumar. Esto es una incógnita. Entonces, y es igual a m por x menos, y si se fijan, todo este número, lo voy a escribir aquí en paréntesis, m por x1 más y1 es un número. Esto yo lo conozco. Y si se fijan, esto no les suena conocido. Y igual a mx más b, donde b es esto. Y hemos encontrado la ecuación de la línea recta. Solamente con conocer la pendiente y un punto. Entonces, para este ejemplo, podemos sustituir de un solo aquí. Pues no tenemos que llegar hasta acá, ¿verdad? Podemos aplicar la fórmula directamente aquí. Apliquémosla aquí. Agarremos un punto, el más fácil que se ve que es 1,3. Entonces tenemos que y menos y1. ¿Cuánto vale y1? 3. Es igual a m. ¿M cuánto vale? 1. Por x menos x1. ¿Cuánto vale? 1. Entonces y menos 3 es igual a 1. Vamos a multiplicar acá. 1 por x es 1. Es x, perdón. Y 1 por menos 1 es menos 1. Entonces y va a ser igual, como lo tengo que despejar, es igual a x, como el 3 está restando, pasa a sumar, entonces me quedaría menos 1 más 3. O sea, al final nos quedaría de esta manera. Y esta sería la ecuación de la línea recta, para estos dos puntos que me inventé. Entonces, ¿hay alguna duda de cómo se hace el procedimiento? No. No, perfecto. Entonces, No hay ninguna duda. perfecto, me Yo alegra solo que tengo ya... una duda que no es del proceso, sino de cómo lo despejó, porque en una parte de que es multiplicado, de que pasó Ah, arriba. aquí. Ajá, de que lo encerró en el mismo, del negativo lo encerró para hacer los positivos, pero Ah, no entiendo porque menos era Y, que era Y, la Y1. Ajá, ese Y1 no entiendo por qué
si estaba restando, va a pasar también a recibir el negativo. O sea, ¿te referías a ese signo? ¿Así? Mm, Ok, no bueno, aquí también, sé. aquí esto es ignorarlos, esto es solamente para indicarles que los iba a poner. ¿Así ya te parece más? O sea, sí, tenés razón, pero así te parece bien que está. Sí, Sí, así está bien. sí. Ok. Vaya, pasamos otra vez a la presentación que me desvié muchísimo, esto no estaba planeado. ¿Ya ven la pantalla aquí de la presentación? ¿Me avisan? Sí, ya pueden ver la pantalla. Sí, se ve. Va, perfecto. Y si se fijan, aquí está, ve, aquí está la fórmula que acabamos de deducir. Esta es la fórmula para encontrar, o sea, teniendo dos puntos, podemos encontrar cuál es la versión en álgebra de la función. Entonces, eso sería todo por la función lineal. No voy a entrar en detalle para las demás. Simplemente era solo para este caso particular. A mí me gusta siempre que puedo explicar de dónde viene esto, porque me parece bien importante y que le da mucho sentido a que estas fórmulas no sean simplemente cosas de aplicar, sino que en realidad les haga sentido. Como cuando imaginen cómo se va a ver la función, cómo con ese triángulo van a poder empezar a dibujar y cómo va a ser la línea. Entonces, si no hay, ahorita ya no hay dudas, podemos pasar a la siguiente tipo. Sí, sigamos. Perfecto. Entonces, el siguiente. Bueno, aquí hay un ejemplo de cómo se encuentra. Ya hicimos uno, así que lo voy a obviar un poquito. Entonces, aquí hay otros ejemplos, en este caso de temperaturas. La presentación, bueno, si quieren lo voy a dejar un poquito más de tiempo para que lo puedan ver. Básicamente tenemos dos, o sea, funciones que se relacionan entre grados Fahrenheit y grados Celsius. Por ejemplo, en Estados Unidos se ocupa el Fahrenheit. Allá es común decir que se están muriendo de calor porque hace 108 grados. Y aquí, pues, aquí manejamos Celsius. Aquí nos morimos de calor con 32 grados, por ejemplo. Entonces, hay como una escala de diferencia. Entonces, los grados Celsius están en función de los grados Fahrenheit. Entonces, ¿cómo nosotros transformamos? Como nosotros, por ejemplo, queremos saber y entender cuál es, por ejemplo, si yo les digo artificialmente hace 110 grados Fahrenheit y tal vez no tienen ustedes conciencia de cuánto es, ustedes simplemente ocupan esta función. A la máquina le voy a proveer los grados Fahrenheit y por medio de esta operación, que es 5/9 multiplicado por los grados Fahrenheit menos 32, yo puedo obtener los grados Celsius y ya obteniéndolo, ya digo, bueno, ya como conozco yo los grados Celsius, ya puedo yo determinar cuánto es y puedo hacer la comparación. Y de la manera, o sea, recíproca, si yo quiero saber cuántos Celsius son 40 grados Celsius, convertirlos a Fahrenheit, ya tengo una manera de hacerlo. Y si se fijan, como detalle importante aquí, si yo en 5/9, aquí hay un 9/5, por ejemplo, como que este 9 pasó a multiplicar, el 5 pasó a dividir, y luego el 32 que estaba restando pasó a sumar. Si se fijan, como que se despejó una de la otra. Eso más adelante, no sé si en este curso, la verdad, pero si no, propiamente ya en las materias, eso se llaman funciones inversas, donde yo tengo una función y puedo obtener su inversa, y puedo obtener esa relación. A veces las inversas sí son funciones, a veces no. Entonces, a veces la función original de Celsius a Fahrenheit, o sea, la de Celsius, yo le meto Fahrenheit, es una función, y tal vez si la es al revés, si quiero obtener Fahrenheit teniendo Celsius, tal vez no es función. En este caso sí son, pero puede ser que no. Entonces, a veces hay que tener ese cuidado. Entonces, esto solo dejo como un detalle que pues, va a existir en algún momento cuando lo lleven en sus materias, pero que puede estar. Entonces, creo que solo voy a mencionar con respecto a esto. Aquí sí no les voy a leer, le quedo por cuestiones de tiempo. Creo que se puede deducir, ojo, se puede hacer. Todas las propiedades de la cuadrática, así como hemos hecho con la lineal, se pueden deducir. Y que si pueden, búsquenlo en internet. Si tienen chance y les da curiosidad, que se los recomiendo muchísimo. Buscar cómo se sacan, pero vamos a leer un poquito. La fórmula de la ecuación cuadrática es esta. Una constante por x cuadrado más b por x más c. Donde a, b, c pueden ser, son números y solo a
sí tiene que ser estrictamente diferente de 0. B y C pueden ser 0. En eso no hay problema. O entonces, este tiene su nombre, que es ecuación, o sea, se le llama parábola, esta función. Entonces, si A es positiva, la parábola hacia arriba, y si es negativa, ahora hacia abajo. Eso básicamente la parábola, que no sé si la conocen, se la dibujo aquí, creo que también hay un dibujo más adelante. La parábola es más o menos como una U. Y si A es positivo, va hacia arriba, y si A es negativo, la parábola va así. Entonces, lo que quiere decir si la siguiente línea, que en ambos casos el gráfico es simétrico con respecto a una recta vertical llamada eje de simetría y que pasa por el vértice. En este caso es esto. Entonces, que este pedazo de aquí es exactamente igual al de aquí, solo que es negativo. Y lo mismo aquí. Entonces, es de simetría. Simetría significa que lo que está de un lado es igual del otro. Entonces, el vértice, que si dibujamos aquí, el vértice sería exactamente el punto más bajito de la parábola. Tiene estas coordenadas. Entonces, yo conociendo cuánto vale B y A, puedo conocer exactamente cuál es el vértice. ¿Cuál es el vértice de la parábola? Entonces, las intersecciones, que es lo que veíamos antes, que eran los interceptos en la lineal, las intersecciones con el eje X, de existir son estas. ¿Por qué de existir? Porque, por ejemplo, el eje X es este y la parábola está así. Y empieza aquí y se va para el infinito. Entonces, no hay un intercepto con el eje horizontal. Con el eje vertical, tal vez sí, por ejemplo, en este caso. El vértice está aquí, pero aquí está cortando. Hay un intercepto en el eje Y, pero en el eje X no hay. Entonces, puede que no haya. Entonces, ¿y por qué? Por ejemplo, ¿por qué hay dos? Si se fijan, hay dos puntos. Porque si existe, por ejemplo, esta parábola toca dos veces el eje X. Entonces, por eso hay dos puntos. Y si se fijan, aquí parece como si se acuerdan de la cuadrática, la fórmula cuadrática, esto les tiene que sonar bien similar. X es igual a menos B más menos la raíz cuadrada de B cuadrado menos 4C sobre 2A. Pues aquí lo volvemos a ver. No fue en vano esas clases ahí en tercer ciclo. Entonces, ¿hay alguna duda? Hasta ahorita, la verdad que sí, me tomaría más o menos una hora explicar todo lo que tiene que ver con una función cuadrática, así que claramente no lo vamos a hacer, pero sí se lo recomiendo buscar. Entonces, dejando eso, ¿hay alguna duda? De hecho, esa clase ya la tuvieron, la de función cuadrática. Ah, ya vieron un tuvieron. Ah, poquito, sí, perfecto. ya vieron un poquito acerca de esto, así que creo que solo quedaría como repasar más a fondo. Ok. Sí, vamos a... Entonces aquí pues lo que les mencionaba. De las propiedades, aquí la fórmula cuadrática que la volvemos a ver, representa los interceptos en el eje horizontal. Aquí vemos el vértice. Entonces, y y igual a C significa el intercepto en el eje Y. ¿Y por qué es así? Se podrían preguntar. Porque si habíamos definido que la función era de esta manera. Entonces, y si habíamos hablado que el intercepto con el eje vertical se da cuando X vale 0, si este es 0 y este es 0, significa que A por 0 más B por 0 es todo este término es 0. Lo único que queda es C. Así que Y es igual a C en este punto. Entonces, una parte muy importante es la que está aquí, el dominio. El dominio de la función, como veíamos en la anotación más atrás, son todos los reales. Eso es lo que quiere decir esta R toda rara. Y eso significa que comprende toda la recta real, todita, desde el menos infinito hasta el más infinito. Ojo, no confundir, infinito no es un número. Entonces solo es un concepto. Entonces básicamente puedo irme toda la izquierda, a toda la izquierda puedo poner menos 1000, menos 10.000, menos 1.000.000, menos 3 trillones y la función siempre va a funcionar. Siempre va a funcionar la máquina. Y así puedo poner números positivos tan grandes como ustedes quieran imaginar
y la función va a seguir funcionando. Eso se refiere a los reales, que se comprende todita el espectro de números, excepto los complejos, que eso creo que no lo han visto todavía, no estoy seguro. No, números complejos o imaginarios. Y el rango aquí dice acotado. ¿Acotado a qué? Podrían preguntarse ustedes. Acotado significa que está restringido. Si se fijan, como si recordarán del concepto que vimos más atrás, el rango es el conjunto de salida. Como primero tenía que estudiar el dominio y ver cómo se comporta la función, ahí ya puedo definir el rango. Y si se fijan, el rango empieza desde aquí. O sea, porque son los valores que puede tomar Y. Entonces Y lo mínimo que puede tener es este valor. Entonces el rango pues va a ser desde este valor hacia arriba. Porque recuerden que Y representa los números de hacia arriba. Entonces eso es lo que significa que está acotado. Entonces si lo queremos expresar, por ejemplo, con notación de intervalo, tendría que ser desde el punto desde el punto del vértice, hasta más infinito. Y así se escribe. Entonces claramente esto lo que tenemos que incluir y esto no. Si no han visto notación de intervalo, pues no le hagan caso. Pero lo que quiere decir esto es que empieza en el vértice y termina en más infinito. ¿Por qué? En este caso porque la A va a ser positiva, A es mayor que 0, que es lo que veíamos antes. Voy a dibujar la que quedó fea. ¿Hay alguna duda con respecto a esto último? Creo que no. Bueno, pasamos al siguiente, ya casi vamos a terminar. Entonces aquí tenemos un ejercicio en que tenemos que encontrar los interceptos y el vértice de la función. Ahí está escrita. Y pues la graficamos. Entonces interceptos en el eje Y, como ya hemos visto, es cuando equivale a 0. Entonces ya de entrada de la función podemos ver que el intercepto va a ser 0,8. Y en el dibujo, si lo notan, está aquí, 0,8. Entonces los interceptos en X es cuando Y es igual a 0. Entonces básicamente, así como lo hicimos en la función lineal, tenemos que hacer este despeje. O sea que X, vamos a tener este caso, y tenemos que igualarlo a 0. Tenemos que encontrar el valor o valores de X donde esta ecuación valga 0. Entonces, con nuestras habilidades de factorización, determinamos que X menos 2 por X menos 4 es la factorización de X cuadrado menos 6X más 8. Entonces, de esta manera es fácil determinar que X igual a 2 y X igual a 4 cumplen con la condición. ¿Por qué? Porque 2 menos 2 es 0. Y 0 por esto da 0. Por lo tanto, cumplimos. Y aquí en X menos 4, si X vale 4, 4 menos 4 es 0. Y 4 menos 2 es 2. Y 2 por 0 es 0. Por lo tanto, tanto X igual a 2 como X igual a 4 cumplen con la condición de que la función corte, o sea, sea 0. Por lo tanto, esos dos números, 2,0 y 4,0, son los interceptos de la parábola. Aplicando la función del vértice que tenemos acá, tenemos ya la coordenada. Porque recuerden de que en este caso menos b sobre 2a solo nos dice la coordenada en x y determinamos que es 3, sustituyendo los valores. Y para obtener la coordenada en y, tenemos que ponerle la función f de 3. El 3 porque justamente esa es la coordenada en x del vértice y determinamos que es menos 1. Por lo tanto, la coordenada del vértice es 3, menos 1 y la colocamos aquí en el dibujo. Y con esta información que acabamos de sacar, perfectamente nosotros podríamos graficar la parábola sin necesidad de un programa o calculadora que lo haga, porque conocemos los interceptos y conocemos el vértice, y con eso ya nos podemos hacer una idea de cómo va a ser. ¿Alguna duda? No, no hay duda. No, nice. Entonces la función raíz cuadrada es de esta manera, como lo pueden ver, y nace a partir de este tipo de relación, que y cuadrado igual a x. Originalmente, pues esta no es una función. ¿Por qué? Porque si se fijan, para un mismo valor de x, existe este valor y este valor. Entonces, esta es una relación que no es una función. Sin embargo, nosotros podemos llegar a distinguir dos funciones por separado, en este caso, porque muchas veces lo que nosotros queremos hacer es estudiar el comportamiento de una relación.
Y para ello podríamos nosotros llegar a necesitar restringir algunos detalles para nosotros poder convertirla en una función y así analizarla. Eso se puede hacer y es lo que, por ejemplo, se hace en el caso concreto de la función raíz cuadrada. Entonces, porque ojo, si nosotros despejamos y queremos despejar y, vamos a obtener que y es igual a más menos raíz de x, que es lo que vemos aquí. Esta es más raíz de x, esto es menos raíz de x. Entonces, y igual a raíz. Entonces tenemos dos opciones. Entonces básicamente las podemos intentar analizar por separado. Entonces cada una, o sea, si nosotros la miramos de manera independiente, cada una es una función que básicamente está la prueba de la línea vertical, que no la habíamos platicado más adelante, pero nosotros para determinar si algo es una función, dibujamos líneas verticales a lo largo de la función, y si la línea vertical toca dos puntos de la misma gráfica, es que no es una función. Entonces por eso lo podemos tratar por separado, o sea, solo tratar la línea roja primero, y luego terminamos de hacer nuestro análisis y luego podemos ver la línea azul. Entonces, ojo, una cosa que me gustaría ver aquí, el dominio de la función. Si se fijan, solo estamos considerando los números en la parte positiva de x. ¿Por qué no consideramos los de la parte negativa? Porque no tiene sentido. Por ejemplo, la raíz de menos 3. En los números reales esto no tiene sentido. Porque si se recuerdan, o raíz de menos, para que sea un número más o menos bonito. Por ejemplo, 4. La raíz de menos 4. O sea, si la raíz lo que busca es dos números que multipliquen, o sea, busca un número que multiplicado por sí mismo me dé el valor que está dentro de la raíz. O sea, la raíz de 4 es 2, porque 2 por 2 es 4. Pero 2 por 2 es 4, y menos 2 por menos 2 también es 4. Entonces, como que no tiene sentido un número negativo dentro de una raíz. Por eso no se contempla, o sea, dentro de la función de mi máquina no puedo meterle números negativos porque no hacen sentido. Hay una restricción en el dominio. Estos son un detalle que pues quería mencionar para hacer como esa aclaración. Entonces que aquí lo tenemos, pues, por ejemplo, el dominio es entre 0 y más infinito, o lo podemos expresar como los reales positivos incluyendo el 0. Y en este caso, para la línea roja, podríamos definir que el rango empieza en 0, que es este punto, la base, y se va hasta más infinito. Esa es la siguiente. Entonces, básicamente esta es la función, es una de las funciones más usadas, más comunes que se usan, y es importante que la conozcan, pero no hay que, tampoco vamos a entrar en mayor detalle. ¿Alguna pregunta con esta función? Con esto de la prueba de la línea vertical, que no lo habíamos hablado antes, si se entendió cómo se hace, cómo funciona. ¿Cómo es esto de dividir una función en dos para poder analizarlas como funciones y no como una relación? ¿Se entendió todo? Sí. Ok. Entonces la función racional, bueno, hay un conjunto de funciones que se le llama racionales, pero básicamente donde hay cocientes a este estilo, se acerca asintóticamente. Asíntota significa que es algo que, en este caso asíntota, refleja que nunca va a alcanzar algo. Básicamente lo podemos decir así de manera un poco vaga. En este caso, que sea una asíntota al eje X significa que es una función que nunca va a tocar el eje X. Nunca. Eso significa asíntota. Entonces, si leemos se acerca asintóticamente a ambos ejes, pues ni X ni Y pueden ser 0. Y eso tiene sentido, o sea, no puedo tocar los ejes porque no puede ser 0, X no puede valer 0. Si se fijan, porque la división entre 0 es ilegalísima en el mundo de las matemáticas. No hay un consenso definido de qué es lo que refleja en sí 0. Y para solo darles un comentario, o sea, hay formas de ver la división entre 0 como que es más infinito y menos infinito a la vez. Es algo bien abstracto y que en realidad no tiene algo claro, es un valor indeterminado o indefinido, como se le conoce.
Entonces, para esta función en concreto, el 0 es ilegalísimo. Entonces, el dominio son todos los números, cualquier número, menos el 0, porque se provoca problemas a la hora de querer hacer cálculos. Entonces, básicamente, una de las propiedades que tiene justo esta función es que donde X y Y comparten signos, o sea, en el cuadrante 1 y en el cuadrante 3, es donde se dibujan. Entonces, esto es fácil de ver porque si X es positiva, lleva a ser positivo. Y si X es negativa, lleva a ser también negativo. Entonces, tiene como esa lógica. Entonces, y nos dice que es la representación gráfica de la variación inversa entre X y Y. Eso es lo que quiere decir, porque está escrito un poco raro. Que es como esta gráfica toda rara, que es algo así. Es la variación inversa de la línea recta. Esto es de las funciones inversas que se va a ver después, así que no voy a ahondar mucho en esto. Mejor, esto siento yo que es un poco mejor ignorarlo. Esta es una función racional de las más comunes, de las que más se van a usar a lo largo de la carrera. Así que estas son como propiedades que se tienen, las propiedades como que importantísimas que se tienen que llevar ustedes ahorita es lo que significa una asíntota. Y que en este caso, pues, hacer un poco de lógica que comparten signo, la gráfica, en cuadrante 1 y 3, por las propiedades que tiene en sí la propia función. Si es positiva, y es positiva, si es negativa, llega negativa. Entonces, básicamente lo de asintótico es lo que se tiene que entender bien. Entonces, ¿hay alguna duda con la función racional? Entonces, cuando uno va a hacer una tabla, por ejemplo, entonces el valor 0 no hay que usarlo, solo... No, por eso a mí me gusta mucho primero, antes de hacer cualquier cosa, es primero ver la función. En este caso, si yo encuentro, normalmente lo que uno a veces quiere hacer, ve si en este caso, dentro de lo que sigue, que son algunas, nosotros no vamos no vamos a hacer un ejercicio de este. Entonces, pero lo que te quiero dar a entender es que, a ver, esta función puede ser algo tan sencillo como esto, puede ser, o puede ser algo así, ponle 2 dividido a x cuadrado más 2x menos 6. Y esto es una función racional también. Entonces, lo que nosotros queremos analizar, si queremos hacer una tabla, es decir, bueno, como el denominador depende de x, es posible que pueda ser 0. Y yo sé que la división por 0 está totalmente prohibida y es ilegalísimo. Entonces, lo ideal es encontrar si lo que tenemos aquí puede ser 0 y restringir esos valores. O sea, esos valores en mi tablita no los puedo incluir porque van a dar problemas. Y eso es lo que se tendría que hacer. Entonces, en este caso, fácil determinar que como solo es x, si x es 0, hace problemas. Por lo tanto, yo en una tabla no podría poder escribirlo. No sé si eso contesta tu pregunta, pero digamos que la forma general es ver qué cosas pueden dar problemas y tratar de evitar esos números problemáticos. Entonces, digamos de que, por ejemplo, si tuviéramos la misma función que tenemos ahorita, pero digamos -1 y le damos el valor a x1, nos va a dar 0, entonces no aplicaría. Ajá, entiendo que eso es lo que me quisiste decir. 1 sobre x menos 1. ¿No? Sí, con lo que -1 afuera. Así dices tú. Sí. Vaya, en este caso, no, porque el que va a provocar el problema es esto. No es esto, no. Esto. Entonces, lo que querés evitar es que aquí, en el denominador, exista el 0, porque si hay 0, va a haber problemas. Entonces, en este caso, el 0 es el que siempre vas a tener que restringir. El -1 no hay ningún problema. O sea, y no tiene por qué no ser 0. Lo que no tiene que ser 0 es el denominador. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Porque en este caso, ¿qué número tenemos que evitar para que todo funcione bien? El 1. Si x vale 1, aquí van a pasar cosas extrañas. Y eso es lo que no queremos.
Entonces, si queremos hacer una tabla de esta función, el que hay que ignorar completamente, este número no existe. El 0 perfectamente lo podríamos escribir. 1 sobre 0 menos 1, el cociente de eso es menos 1. No hay ningún problema. Pero 1 sobre 0, eso sí es indeterminado. No podemos saberlo. Entonces, ¿alguna otra duda? Ninguno. No, perfecto. Entonces la función seccionada, esta en realidad no le voy a dar mucha importancia, en realidad establece, o sea, podemos nosotros definir, por ejemplo, si yo quiero en un intervalo definir que una es cuadrática y en el otro intervalo que es lineal, puedo hacerlo perfectamente. Básicamente yo puedo decir que desde 1 hacia 5 quiero que sea una línea recta y desde menos 5 hasta 0 sea una función cuadrática. Entonces es importante tener claro el punto de quiebre y no sé si han visto esta notación, pero como un punto vacío significa que ese valor no lo estoy incluyendo en la función para la función cuadrática. Y un punto relleno sí lo está incluyendo. Entonces, en este caso, el 0, x igual a 0, lo tiene la línea recta, no lo tiene la cuadrática. Digamos que esa es la única implicación que tiene. Y eso lo podemos ver aquí. Si se fijan, la cuadrática es menor que 0. Y la función lineal es mayor o igual que 0. Entonces, justamente eso es lo que estamos representando. Entonces, vamos con la siguiente. La función valor absoluto. La función valor absoluto, si se fijan, es como el valor absoluto, si lo recuerdan, es que lo que esté adentro ahí es simplemente el valor positivo. Entonces, básicamente lo que estamos representando con esta función, que parecida a la seccionada, es que si el valor, si x es negativa, entonces básicamente va a tomar, en lugar de irse hacia abajo, va a tomar esto, porque en realidad es positiva. Y va a ser como una V. Entonces se define de la siguiente manera. Así. Porque son positivos. O sea, no puede haber, o sea, la línea recta no puede tocar abajo del eje horizontal, porque abajo del eje horizontal son valores negativos. Y como es un valor absoluto, todos los valores deben ser positivos. Entonces, si x es positiva, y tiene que ser positiva. Y si x es negativa, no importa, porque y tiene que ser positiva, porque está dentro de un valor absoluto. Entonces, aquí veo que no está escrita, pero normalmente la notación para esta es de la siguiente manera. Y igual a valor absoluto de x. Entonces, y esto se puede definir de esta manera. Ah, no, sí, aquí está, no lo había visto. Entonces, pasando a la siguiente. La función exponencial, esta es súper importante en las matemáticas, tampoco le vamos a dar mucha importancia de momento. Entonces son de esta manera, a elevado a algo, o sea, en este caso la variable es el exponente. Entonces claramente no tiene que ser positiva y tiene que ser mayor que, o sea, tiene que ser distinto de 1, porque que sea 1 en realidad no tiene mucho sentido. Si es menor que 1, si en este caso x, x es menor que 1, es una raíz, y si es mayor que 1, es un exponente, digamos, de los normales. Eso, pero esto creo que lo vieron en la sesión Hola, no, si es menor que 1, creo que no es una raíz, que es una fracción. No es una raíz, no, claramente es un fraccionario, pero por lo general se puede representar como una raíz y es más fácil verlo como una raíz. Una raíz enésima, claramente. No estoy seguro de que se represente como raíz. Lo que pasa es lo siguiente, ¿no? Que, a ver, la A tiene un denominador, un numerador y un denominador, ¿no? Entonces, lo que pasa es que si lo haces negativo, lo podés mandar positivo en el denominador. Por eso es que se vuelve un poco como un fraccionario. Entonces, sí desarrollenlo bien, porque no es tan fácil como decir que se vuelve, si es negativo, se vuelve un radical.
No había dicho negativo, Ujú, pero ujú, sí vamos a intentar no mencionarlo así. ujú. Sí, Entonces, perdón, ahí. Dale, continúa. el valor de A, pues define si es creciente o decreciente. Aquí lo podemos ver en el dibujo. Entonces, y porque esta es una de las más importantes porque modela muchos fenómenos matemáticos, físicos, biológicos, sociales. Por ejemplo, para poder medir cosas como la epidemia del COVID-19, pues se usaron muchas funciones exponenciales. Entonces, son muy usadas. Entonces, pasando a las propiedades. Vamos a quitar los dibujos. Entonces, y la logarítmica, esto creo que no sé si se lo hemos mencionado, pues digamos que los logaritmos es lo inverso a la exponencial. Entonces, las logarítmicas van a tener esta forma, que es logaritmo base a de x, donde a sí necesariamente tiene que ser mayor que 0 y tiene que ser distinto de 1. El valor de a define si va a ser creciente o decreciente. Y pues es la función inversa de la función exponencial. Esta es como la definición como más cotidiana. Les invito también, si pueden, investigar un poco más sobre la lógica de los logaritmos. No lo vamos a poder ver en esta sesión, pero que es bien interesante y digamos que lo más interesante de esto es más que solo que sean la inversa de la exponencial, sino que tiene mucho contexto y que es bien interesante. Entonces aquí vemos como una sencilla función para poder modelar este perrito. Y vamos a ver las transformaciones. De hecho, creo que nos vamos a tomar el receso que, dado la explicación que no tenía previsto de la función lineal, nos tomamos más tiempo, fíjate, man. Entonces tal vez es mejor tomarnos el descanso al final. Ay, sí, sí, está bien, dale, vos Solo sabés cómo llevas ahí. solo quería agregarles algo. Bueno, primero, pedirles disculpas por el inconveniente inicial. Pues yo salgo de trabajar a las 5:30, se me extendió un poco la salida y cuando vi el mensaje ya vi que Melanie me dijo, ya pudimos comenzar y todo, o sea, así que las disculpas del caso por el inicio tardío de sesión. Y lo otro, pues, pedirles, no sé, que hablen con sus compañeros, que veo bastante inasistencia y realmente yo estoy bastante preocupado por eso y porque percibo que no están haciendo parte de su trabajo. Pero vamos a ampliar esto en otra sesión. Y para terminar, ya luego pueden ir a receso y les dejo terminar la clase. El tema de las funciones, es bueno que recalquen y acá le pregunten a sus tutores, cuando yo use la expresión, pónganle valores. Lo que va a pasar es lo siguiente, se nos va a olvidar la forma de muchas funciones, se nos va a olvidar, pero lo que hace uno es agarrar puntos al azar y meter esos puntos en una función para evaluar esos puntos y ver qué comportamiento tiene. Entonces, yo los invito a que hagan eso, a que lo hagan bastante porque de esa forma se pueden ahorrar como memorizar muchas cosas. De pronto lo veamos en un repaso, pero pues eso, pónganle valores, esa es la expresión. Luego se lo vamos a explicar un poco más en profundidad. Y bueno, eso era. Muchas gracias. Vaya, Gracias. entonces vamos a receso unos 10 minutos. Nos vemos a las 7:25. Perfecto.
Oli, no sé si ya están por ahí. Yo aquí estoy. Sí. Chivísimo, si querés continuamos. Ok, perfecto. Bueno, seguimos. Disculpen de que, pues, habíamos dicho que nos íbamos a tardar menos, pero dado que cosas que no nos habíamos planeado, pues, aquí seguimos. Vamos a intentar ser también lo más precisos posibles, pero también ir un poquito apurados. Entonces vamos a ver las transformaciones de una función. Entonces aquí, como si se recuerdan que les comentaba con esa relación que había entre Fahrenheit y Celsius, podemos ver las funciones inversas. Pues aquí hay un meme de esto, donde podemos ver claramente situaciones inversas referidas como al mismo contexto. Y pues aquí vemos como un poco lo que vamos a ver más adelante, pues, que son las transformaciones. Entonces las transformaciones de funciones. Al modificar una función previamente conocida es posible graficar con mayor facilidad. Algunas transformaciones son desplazamiento vertical, o sea, cuando le sumamos una constante a la función. Cuando la constante es positiva, la función se mueve hacia arriba. Y cuando la constante es negativa, la función se mueve hacia abajo. Entonces quiero ver si vamos a aquí tener, hacia aquí tenemos los ejemplos. Entonces, vamos a ver, luego recaemos en los ejemplos. Desplazamiento horizontal lo vemos de esta manera, que dentro del valor que le suministramos a la función, si le añadimos una constante, entonces, si la constante es positiva, nos movemos hacia la izquierda, y si es negativa, nos movemos hacia la derecha. Entonces, y las reflexiones, que si lo reflejamos en torno al eje X, lo vemos de esta manera, que le aplicamos un menos a la función. Y si lo queremos reflejar en torno al eje Y, lo vamos a hacer de esta manera, que dentro a la X le ponemos el negativo. Ahorita vamos a ver los ejemplos para que se entienda mejor. Vaya, entonces vemos aquí Y igual a X cuadrado. En este caso vemos como, si queremos nosotros, lo voy a dejar así para poder hacerla. Por ejemplo, si nosotros queremos hacer un desplazamiento vertical, entonces tenemos que, por ejemplo, Y igual a X, nosotros Y igual a X cuadrado es fácil de recordar, como es el vértice es en 0, 0. También sus raíces son en 0, 0, digamos. Tiene esta forma. Entonces, si nosotros queremos hacernos una idea de cómo se ve, si nosotros tenemos una función como Y igual a X cuadrado más 5, por ejemplo, entonces nosotros vamos a tener el plano y vamos a ver como un desplazamiento. Entonces, en lugar del vértice, aquí me quedó un poco rara la parábola. Si la vemos de esta manera, entonces este punto en lugar de ser 0, 0, 0 va a ser 0,5. Entonces, como se ha desplazado, como que se ha movido 5 unidades. Entonces, ese es el caso del desplazamiento vertical que veíamos, que decía que a la función f de x hay que sumarle una constante. Y si la constante es positiva, como en este caso, la parábola se va a mover hacia arriba, literal, como que la agarramos y la ponemos más arriba. Y en el caso de que, por ejemplo, fuera y igual a x cuadrado menos 5, uy, aquí lo estoy poniendo así. Entonces tendríamos el plano cartesiano, pero en lugar de que empiecen en este punto, el vértice estaría más o menos por acá, digamos. Es como que la agarramos y la ponemos acá, entonces tendríamos aquí que el nuevo vértice sería 0,-5. Más o menos. Entonces, que la idea es como que agarremos la función y solo la movamos hacia abajo, cierta cantidad de unidades. Entonces, a eso se refiere el desplazamiento vertical. Entonces, lo representamos de esta manera. Solo que la constante en este caso es negativa. Entonces, ¿se entiende bien el desplazamiento vertical? Sí se entiende, no hay dudas. Okay.
Entonces, aquí como vemos es el caso del desplazamiento vertical. Entonces, ¿qué pasa entonces ahora con el desplazamiento horizontal, como es en este caso? Nosotros teníamos esto, tenemos f de x. Entonces, igual a x al cuadrado. Entonces, para hacer un desplazamiento horizontal, nosotros, lo que nos decía la teoría es de que vamos a tener que hacer esto. En este caso, x más c. Y ese es el caso en este ejemplo, aquí ese es el caso. A la función f de x igual a x cuadrado, que es la que nosotros conocemos, entonces vamos a aplicarle un desplazamiento horizontal. Entonces, si nosotros ya sabemos cómo se comporta esta, la regla nos dice que si c es positiva, el desplazamiento es hacia la derecha, y si es negativo, hacia la izquierda. Entonces es como que en lugar de empezar en 0, en 0,0, que es este punto, nos movemos a 4,0. Simplemente, solo con conocer x cuadrado, nosotros simplemente podemos hacer el desplazamiento de forma rápida. Y ver cómo se ve que al final, esa es la finalidad de este apartado en esta sesión. Que a partir de una función conocida, y esto aplica para todas las que vimos anteriormente, podemos hacer gráficas de manera bien rápida solo con conocer como la función raíz, digamos, como la función ejemplo, que sería en este caso x cuadrado. Entonces, y aquí es lo que es la última apartado, que es el reflejar. Entonces, reflejar lo que nos decía la teoría es que a nuestra función f de x, si nosotros queremos reflejarla en torno al eje horizontal, tenemos que aplicarle un menos, literalmente multiplicarla por menos. Entonces, si tenemos la función menos x al cuadrado, entonces, como conocemos y igual a x cuadrado, simplemente tenemos que literal darle vuelta, así como se ve. Entonces, en lugar de ir hacia arriba, va a ir hacia abajo, de la misma manera. Y así es tan fácil como eso. Y en este caso tal vez es un poco raro, pero también podríamos aplicar la que es sobre el eje vertical, solo que, por ejemplo, este lado pasaría hacia acá y este lado hacia acá. Y se vería, pues, de la siguiente manera, pues. Así nos dice la teoría. Y dentro de esto, pues, sería más o menos así. Nuestra función sería algo así. Que al final es lo mismo. Vamos a con la Y. Entonces, en este caso, el ejemplo no nos presta para hacer cabal un dibujo un poco más. Por ejemplo, si la función es de este estilo, nos quedaría de esta manera, para que se entienda cómo es el cambio, solo con aplicar esta regla. Entonces, ¿hay alguna duda con respecto a las translaciones? Igual, aquí se les ha dejado un poco, pues, de material adicional para que lo consulten y vean los ejemplos. ¿Se comprendió? Disculpe, tengo una consulta. Sí, dígame. ¿Se podría llegar al caso de, por ejemplo, tener la tercera, que es la de y es igual paréntesis x más 4 al cuadrado, y a eso sumarle algo afuera, tipo Perfecto. más 3, tener las dos combinadas? Qué grandísima pregunta. Perfecto. Perfectamente puede pasar. Así como en este caso, solo estamos viendo un movimiento, que sería, en este caso, el movimiento horizontal, pero si queremos, podríamos aplicar movimiento horizontal y movimiento vertical al mismo tiempo, y es perfectamente posible. Por ejemplo, como lo que estabas mencionando, tendríamos como x más 4 al cuadrado más 3, para mezclar los dos casos que veíamos aquí en esta pantalla. Tenemos el desplazamiento vertical y el desplazamiento horizontal. Entonces, podrías hacerlo por pasos, por ejemplo. Podrías ver de que hay un desplazamiento vertical y podrías mover y igual a x cuadrado hacia arriba 3 unidades y luego moverlo hacia la derecha 4 unidades. Y ahí tendrías tu función y igual a x más 4 al cuadrado más 3. Perfectamente. Podríamos mezclar todos los movimientos. Bueno, no todos al mismo tiempo, pero sí combinaciones entre ellos se pueden hacer perfectamente para poder llegar a ese resultado. Ok, gracias. Buenísima pregunta, buenísima. ¿Alguna otra más?
Creo que eso sería todo entonces. Por la sesión de hoy, van a disculpar que al final terminamos un poco más tarde de lo previsto. Pero espero que les haya servido, haya quedado claro. No se te olvide parar la grabación en el cuadrito. Sí. Terminaron.